a grabar. ¿Ya? Y le voy a dar aumento a esto. Ya, estamos acá en la didáctica 3. Y como vimos anteriormente, y como hemos visto a lo largo del curso, eh, esta unidad o esta asignatura ha centrado su atención en dos elementos en primera instancia. Uno que estaba vinculado a la cultura escolar y otro que estaba asociado a los modelos ecológicos en educación y principalmente en educación física. Yo ahí por favor les voy a pedir que cualquier cosa me puedan interrumpir, yo ningún problema para que ir resolviendo algunas inquietudes. Entonces, cuando hablamos de cultura escolar, era la primera unidad que estuvimos visualizando, veíamos la cultura escolar principalmente como una lógica entre que en el contexto educativo y sobre todo en educación física suceden una serie de situaciones que muchas veces, y la mayor parte de las veces, están totalmente intencionadas, pero están intencionadas por el contexto. Por tanto, tanto los procesos educativos como los procesos de educación física son inherentes al contexto, están totalmente vinculados. Y por tanto, en ese sentido, hablábamos de la cultura escolar, y la cultura escolar en la cual cada uno de nosotros le ha tocado participar, incluso la cultura escolar desde el punto de vista educativo. Hoy día si miramos la Escuela de Educación Física y ustedes van viendo estas definiciones que tenemos acá, o conceptos asociados, también nos podemos dar cuenta que existen culturas, incluso a nivel de educación superior, y que se han ido construyendo en el tiempo y que muchas veces es mucho más complejo de poder romper o modificar aquellas culturas. Por tanto, cuando hablamos de una cultura escolar, nos referimos a que está compuesta por normas que pueden ser tanto explícitas o implícitas, algunas costumbres, algunos simbolismos incluso, mitos, reglas y tradiciones no escritas. Y en este sentido, por ejemplo, cuando usted integra una cultura escolar en su rol de estudiante en práctica, en su rol de profesor en formación o incluso como estudiante, se puede dar cuenta que existen cada una de estas tipologías y que son parte de la escuela y que las van caracterizando a esas escuelas. Incluso si usted va visualizando también aquellos elementos que permiten caracterizar incluso una cultura de una clase de educación física en particular, también podría encontrar estos elementos. Y la gracia de la cultura escolar es que estos elementos se sostienen en el tiempo y por tanto son transmitidos a la comunidad y son reconocidos por la comunidad, por las comunidades. Cuando hablo de comunidades me refiero a profesores, directivos, estudiantes, personal para docente, etcétera, una comunidad de aprendizaje, incluso lo que envuelve el territorio. Y posteriormente señalábamos también de que en el amplio sentido de la palabra nos vamos a encontrar con tipos de culturas escolares. Un poco lo que quisiera destacar es que la literatura actualmente va reconociendo culturas escolares que son evidentemente promotoras de la calidad de los aprendizajes, donde en ese contexto las ideas esenciales son las que se pueden visualizar en esta primera parte del mapa, en esta parte que está mucho más arriba, y estas culturas escolares que son promotoras de los aprendizajes y de la calidad de los aprendizajes, están visualizados, se relacionan principalmente con la evaluación de la calidad de los aprendizajes. Por tanto, miramos la escuela desde una mirada, la escuela y también la educación física, desde una mirada que apunta también a los resultados y cómo los aprendizajes y la calidad de los profesores pueden favorecer de mejor manera a los resultados, ¿ya? Y aquí un poco lo que primero podríamos encontrar es otro concepto que hablábamos de aquellos profesores y escuelas efectivas. Cuando hablábamos de las escuelas y profesores efectivos, hablábamos principalmente de aquellos profesores y contextos educativos que mejoran las instituciones escolares, pero principalmente en función de los rankings y en función también de los resultados de las escuelas. ¿Ya? Ustedes saben principalmente que hoy por ley, principalmente los establecimientos municipales que se someten a las evaluaciones de distinto tipo, principalmente la evaluación SIMSE, que ahí cada uno puede tener sus posiciones con respecto a eso, las escuelas corren mucho riesgo de desaparecer una vez que los resultados no son los óptimos en estas pruebas. Por tanto, esas escuelas que son promotoras de los aprendizajes se centran principalmente en eso, en buscar resultados. Y desde la cultura escolar encontramos otro tipo de cultura escolar que son el que vemos más abajo,
el que son de las instituciones positivas. Entonces, estos tipos de cultura escolar y este segundo tipo de instituciones positivas cambia un poco el lenguaje y en las formas de mirar el aprendizaje. Evidentemente se centra mucho más en el aprendizaje y por tanto apunta de mejor manera a la diversidad de aprendizajes y diversidad de estudiantes que se pueden encontrar en el contexto educativo. Ya lo habíamos hablado tanto el semestre anterior como en este semestre, en que las instituciones positivas tienen un alto o tienen una alta creencia con respecto a las expectativas de los estudiantes y el potencial que tienen los estudiantes para conseguir ciertos aprendizajes. Y allí es, por ejemplo, cuando hablamos de que el profesor es desafiante con respecto a las tareas de aprendizaje que está señalando y la experiencia de aprendizaje que propone, evidentemente hablamos de que ese profesor tiene alta expectativa en sus estudiantes. Otro de los elementos es que valora indudablemente, y acá me faltó colocarlo entre comillas, pero la visualización de héroes en los contextos educativos. Aquellos profesores, directivos que evidentemente tienen una visualización más allá de lo pedagógico, sino que más bien trascienden a otras áreas, también son características de estas instituciones que son positivas. Por otro lado, otra característica esencial es la alta identificación con la escuela, no solamente de los profesores, sino que de las familias y de los propios estudiantes. Y eso va a permitir también que estos actores puedan tener un alto sentido de orgullo con la institución y de la institución. En definitiva, cuando hablamos de instituciones positivas, nos vamos dando cuenta que también apunta al aprendizaje, espera y busca los aprendizajes de los estudiantes en las escuelas, pero además también con un sentido que va mucho más allá de los resultados que se puedan obtener. En función de lo mismo, también señalábamos de que evidentemente las culturas escolares son un poco más complejas de llevar a cabo, principalmente porque tenemos algunos elementos que nos van a permitir condicionar la enseñanza. Pero esa condición de la enseñanza está asociada también, evidentemente, a las culturas escolares, pero a los modelos ecológicos en educación y fundamentalmente en educación física. Estos elementos, cultura escolar y el contexto en el cual se desenvuelven mediante el modelo ecológico, van determinando condiciones de la enseñanza y condiciones del aprendizaje. Estos elementos, ambos, también se pueden visualizar en función de los actores que participan de aquellos elementos. Tanto las condiciones de enseñanza principalmente van a depender fundamentalmente de la escuela, tanto de la organización de la escuela como de los procesos instruccionales que tiene la escuela y los profesores. En tal sentido, quisiéramos indicar que una organización de la escuela altamente o en la cual se puedan reconocer aquellos líderes pedagógicos, y un líder pedagógico puede ser un jefe de departamento de educación física, un jefe de UTP en educación física, un director de establecimiento, evidentemente las formas de organizarse y de interactuar entre los diversos actores va a favorecer también ciertas condiciones de la enseñanza. En algunas escuelas la experiencia donde tanto directores como jefes de UTP van a evaluar la clase de los profesores en un entorno más colegiado y de reflexión, donde se hace observación de clase y análisis de las clases de los colegas, o incluso cuando se encuentran estos consejos de profesores, pero un consejo de profesores más bien pedagógico, no resolutivo en lo administrativo, sino que en resolución en pos de los aprendizajes de los estudiantes, también favorecen la enseñanza. Y los procesos instruccionales vienen a determinar aquellos procesos de instrucción que son propios de la enseñanza desde el punto de vista de cómo evalúa el profesor, cómo evalúan si los estudiantes participan de la evaluación, cuáles son aquellos contenidos que se visualizan y cómo se van logrando los objetivos de aprendizaje propuestos en el currículum también. Y por otro lado también señalábamos que en este contexto tenemos condiciones de la enseñanza, que también, bueno, acá debería haber un nexo acá, un hilito, pero esas condiciones del aprendizaje están vinculados principalmente a la familia, a niños, niñas y jóvenes, que fundamentalmente, además, desde la familia, estas condiciones del aprendizaje, podríamos señalar que existen aquellos factores que son estructurales y aquellos factores que son no estructurales y que favorecen o inhiben el aprendizaje. Por tanto, cuando hablamos de estos factores estructurales, principalmente nos asociamos o lo relacionamos a aquellos elementos como recursos que van a determinar, ya sea recursos
económicos, educativos, de los cuales dispone la familia y que vienen a determinar, y que vienen a determinar, y que vienen a determinar las posibilidades de aprendizaje de los estudiantes. Y ahí encontramos nivel educativo, nivel socioeducativo, recursos, nivel económico de la familia, etc. Esos elementos son reconocidos como los factores estructurales que condicionan el aprendizaje. Y dentro de la familia también encontramos otro grupito que son los factores no estructurales, que vienen a determinar aquellos códigos, creencias y expectativas de los padres y el involucramiento de los padres en la realización o en el aprendizaje de niños y niñas. Si nosotros agregamos también estas condiciones o estos elementos que condicionan la enseñanza y el aprendizaje, pero además también incorporamos el contexto macro y además también vemos a los profesores que podrían estar acá incluidos en la escuela desde el punto de vista de las condiciones de la enseñanza, todos estos elementos son parte de un modelo ecológico, o al menos la propuesta que nosotros hemos querido entregar con respecto a cómo podemos mirar la situación de la educación física y la situación de la educación. Y por tanto, se entiende que cada uno de estos elementos son parte de una mirada ecológica con respecto a estos dos procesos. Cuando hablamos de un modelo ecológico, yo personalmente y principalmente me posiciono desde la mirada que tiene Uri Bronfenbrenner, ahí para que lo anoten luego, con respecto al modelo ecológico, que lo que indica es que el sujeto, nosotros los seres humanos, nos desarrollamos a partir de anillos concéntricos. Y esos anillos concéntricos vendrían a ser constituidos en un primer nivel. En el centro del diagrama se encuentra el sujeto, el individuo. Luego tenemos un microsistema que se indica, este autor indica que la familia es la unidad básica funcional del modelo ecológico, por tanto, el niño recibe información de todos, principalmente de todos los componentes de esa familia cercana, de esa unidad básica funcional, para poder desarrollarse. Y luego viene además también cierta parte del microsistema, pero un poco más alejado, la escuela. Y lo que nos dice también es que tanto escuela como familia van formando el primer o el segundo nivel, que sería el mesosistema. Y por tanto, posteriormente, estos anillos concéntricos, el mesosistema, que también entrega información a los niños para su desarrollo, desde los profesores, desde los pares, desde el barrio también, que se encuentra a nivel de mesosistema, va a permitir también avanzar en este proceso posterior. Luego tenemos un macrosistema donde se encuentra la cultura, la política también, y todos estos elementos van influyendo de manera directa en el desarrollo del niño. Perdón, la cultura está asociada al exosistema, culturas, creencias, y todos esos elementos nos van a permitir también influenciar al sujeto y entregar información para que éste se pueda desarrollar. Por tanto, la conclusión que visualizábamos con respecto al modelo ecológico de Uri Bronfenbrenner, principalmente en el contexto de la educación física, es que el aula de educación física es un contexto en el cual evidentemente va a determinar el aprendizaje de niños y niñas y va a favorecer también de qué manera se puedan ir desarrollando los individuos, incluso desde el punto de vista del rol de profesor como parte, como condicionante de la enseñanza, de qué manera el profesor acá puede favorecer desde los procesos instruccionales el desarrollo de niños y niñas y jóvenes ahí en el contexto de educación física. Ahí la sugerencia es que ustedes puedan visualizar un documento que habla un poco de la organización de estos elementos del aula ecológica en educación física, que es un texto de Enrique Rivera que se encuentra en el aula, y donde se señalaban algunos elementos que son de suma relevancia, incluso sobre el tipo de tareas que se pueden diseñar. Así es, el nombre que indica Macarena, Magdalena, es el nombre del autor, ¿ya? Pero en vez de Uri-E, termina solo en, el nombre es U-R-I, Uri, y el apellido está totalmente correcto. Ahora, también este modelo ecológico de Uri Bronfenbrenner, si uno ya lo mira desde las posibilidades de protección de la infancia, también indica que hay algunos elementos que son distorsionantes y que son elementos que interfieren en el desarrollo del niño y que vulnera, mirándolo de la lógica de la vulneración de derechos o de derechos de los niños, hay algunos elementos que van a vulnerar y otros que van a proteger el nivel de desarrollo que tengan los sujetos. Entonces ahí hablamos de factores protectores del desarrollo del individuo y de algunos factores que son
que vulneran los derechos de los niños. Por tanto, la lógica de entrar en una mirada de la escuela que permita ser más bien favorecedora de aprendizaje desde el modelo ecológico, nos va a permitir también de qué manera podemos contribuir como factores protectores en el desarrollo, incluso desde la educación física. Y por tanto, y acá vamos avanzando, voy a tirarlo un poquito más abajo, pum, 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 entonces, tanto ya habíamos hablado de que la cultura escolar está llena de normas, de actitudes y de valores, incluso que muchas veces están explícitos en los proyectos educativos e institucionales. Por otro lado, tenemos también este modelo ecológico que nos va a permitir visualizar que aquellas actitudes también se desarrollen en un contexto de un modelo en los cuales estos anillos concéntricos van influenciando. Hay que señalar también de que en esta lógica, los anillos concéntricos de los modelos no solamente indica que estos sistemas van aportando información al niño, sino que también es una relación bidireccional, ¿ya? Donde el sujeto, a medida que va avanzando y se va desarrollando, también va influyendo en la familia, en la escuela, en su grupo de pares, etc. Por tanto, recibe información bidireccional. Y en ese sentido aparece la otra unidad que ya habíamos hablado anteriormente y que guarda relación con las actitudes. Por tanto, las actitudes o la cultura escolar, principalmente símbolos, mitos, costumbres, normas, se reflejan en las actitudes y de una u otra manera el modelo ecológico de educación física también va determinando, incluso a nivel macro, cuáles son aquellas actitudes, aquellas habilidades, valores y normas que los estudiantes desde el currículum también, o desde el currículum son indispensables también para su desarrollo. Y en ese sentido, lo último que empezamos a visualizar es que las actitudes son aquel constructo, y acá voy a hacer un zoom, la primera idea, es que las actitudes es un constructo que puede estar asociado y que está vinculado, cuando hablamos de constructo, perdón, es un concepto, es una definición conceptual que nos permite reflejar los valores. ¿Por qué? Principalmente porque la actitud es el comportamiento, la conducta que nosotros observamos y es el reflejo de los valores. Señalamos también de que es una predisposición aprendida, y cuando hablamos de reflejo de valores, principalmente nos referimos a que este reflejo de valores está asociado a cuál es la predisposición que nosotros tenemos con respecto a las cualidades de una persona, de un hecho u un objeto. Por tanto, evidentemente la actitud es el comportamiento, la conducta de un sujeto en función a la cualidad de una persona, de un hecho o de un objeto. Y ahí de esa manera puedo reflejar mi carga valórica. La carga valórica está asociada al componente moral del ser humano. Y hablábamos de que el componente moral también está asociado a la situación de emitir un juicio con respecto a lo que está bueno y lo que está malo en un contexto determinado, ¿ya? A diferencia de lo ético, que está más vinculado a lo grupal, a lo que se observa como sociedad, y al juicio de lo que es bueno o malo dentro de un grupo. Lo moral es mucho más, está vinculado a la carga moral del individuo. Señalábamos también de que las actitudes, este conducto como definición, también es una predisposición aprendida. Evidentemente las actitudes las aprendemos a partir de modelamientos de conducta, las aprendemos a partir de modelamientos de conducta de otros sujetos, de sujetos que pueden ser pares o que son reconocidos como referentes. Además, también las actitudes vienen a ser experiencias que son subjetivas. Evidentemente, cada uno de nosotros va a tener una distinta carga valórica a distintas situaciones. Y eso hace que sea totalmente subjetiva, y eso hace que cada uno de nosotros tengamos una actitud distinta frente a un hecho, una persona o un objeto en particular. Y por otro lado, también como parte de la definición señalábamos que tenemos una carga afectiva, insisto, ya hacia personas o hechos. Y dentro de este mapita también podemos señalar que las actitudes son producto de un componente que es cognitivo, un componente que es afectivo y un componente que es comportamental. O sea, estos tres elementos son los que integran el constructo de actitudes. Insisto, una actitud está compuesta por un componente cognitivo, otro afectivo y otro comportamental. Lo señalábamos también bien explícitamente durante las clases anteriores.
la única forma de modificar la actitud de un sujeto, es decir, el comportamiento, lo que uno ve, lo que visualiza, es el componente cognitivo, ¿ya? Principalmente porque el componente afectivo va a estar determinado por lo que sé y la información que tengo con respecto a una persona, o un hecho o un objeto. Un ejemplo bien concreto podría ser que a mí me pueden, o yo podría, perdón, yo podría tener la sensación de que un sujeto X es muy antipático, ¿cierto? Pero hago ese juicio, principalmente hago esa valoración, la parte afectiva, y lo catalogo como cualidad una persona antipática. Sin embargo, cognitivamente tengo muy poca información de ese sujeto. Es decir, no sé cómo se llama, no sé dónde vive, no sé cuáles son sus intereses, pero a medida que yo puedo conocer en mayor medida algunos elementos cognitivos, conceptuales sobre esta situación, en este caso una persona, el componente afectivo puede variar y por tanto puede ser mayor o puede ser incluso, lo puedo considerar mucho más antipático de lo que era antes, pero a lo que voy es que ese componente cognitivo, mediante la estimulación, me va a permitir modificar la carga afectiva, valórica que yo tenga de un sujeto en particular. Y eso posteriormente se ve reflejado en el componente comportamental o en la actitud. Insisto que es lo que uno ve, lo que uno observa. Posteriormente, señalábamos también que las actitudes son producto del aprendizaje. Y si nosotros visualizamos también cómo se aprende o cómo modificar el componente cognitivo, desde el aprendizaje podríamos generar algunas ideas como mensajes persuasivos, no de imposición, sino de que persuadir al sujeto. Siempre digo este mismo ejemplo, pero para que las personas dejasen de fumar y la actitud era fumar reiteradamente, esa es la actitud, lo que uno veía en el comportamiento. Luego en la publicidad, en las cajetillas de cigarros, salía información con respecto al cáncer y lo que provoca también el alto consumo del tabaco. Por tanto, esos elementos y los efectos en la salud, esos elementos que son cognitivos, vienen a constituir un mensaje persuasivo. Además también, si usted, nosotros y cada uno de nosotros modela la conducta, es decir, con elementos valóricos que son reconocidos por cada uno de nosotros, esos también, ese modelaje de actitud, también va a permitir favorecer el aprendizaje. Por tanto, cuando hablamos también de que uno aprende por modelamiento y por imitación, evidentemente es así y en las actitudes esto se refleja mucho. Y por otro lado también se aprende mediante la inducción de una disonancia. Ya señalábamos anteriormente que la disonancia cognitiva son aquellos espacios de tiempo que generan una situación en el cual la persona tiene que reflexionar, pensar para generar una respuesta. Estos elementos también permiten favorecer el aprendizaje de la actitud. Señalábamos también de que en el aprendizaje de la actitud influyen evidentemente nuestras experiencias previas o las experiencias que tengamos con respecto a los sujetos, hechos, personas, etc. Las actitudes también de personas que son significativas para nosotros también van a influir en la medida que aprendamos ciertas actitudes. Tenemos un contexto sociocultural que también va a influenciar en nuestra actitud con respecto a una persona, objeto o situación. Y evidentemente la información de experiencias que son nuevas, positivas, también nos van a permitir tener mayor o menor información del componente cognitivo, afectivo y comportamental de una conducta. Y acá un poquito, con respecto a la evaluación, también señalábamos que las actitudes se pueden evaluar, si nosotros hablamos de instrumentos o procedimientos de evaluación, preferentemente a partir de listas de cotejo y escalas de apreciación. Cuando hablamos de una lista de cotejo nos referimos a un criterio, a una cantidad de indicadores que son reflejos de la conducta, ¿cierto? Y si hablamos de lista de cotejo nos referimos principalmente a la presencia o ausencia de un indicador como tal. Las escalas de prestaciones también tienen criterios, sus indicadores, pero además tiene un nivel de graduación de la adquisición de ese indicador o de esa conducta reflejada en el indicador, que puede estar graduado de 1 a 4 o de manera conceptual, ahí cada uno podría tomar ciertas decisiones. Esas escalas de actitudes que son evidentemente en relación a un valor en específico, descomponemos ese valor y armamos cierta escala de actitudes que son indicadores propios de ese valor, de lo que nosotros esperamos cómo se comporte la persona, o de la actitud que esperamos que tenga la persona con respecto a ese valor, desde el punto de vista ya moral, también constituye una forma de evaluar.
Y otro elemento, Profe, ¿sí? cuando esta evaluación tiene que ver con las anotaciones positivas, negativas que ponen en los libros de clase. Eso podría estar, muy buena pregunta, y eso podría estar relacionado más bien a un registro anecdótico, ¿ya? Podría ser una herramienta adicional a un registro anecdótico, pero como información adicional. Sin embargo, un registro anecdótico, principalmente las anotaciones positivas y todo el tema, para llegar a constituir registros anecdóticos deben ser documentos escritos durante una sistematización de tiempo, ¿ya? Y prolongados en el tiempo además y de manera sistemática. Ahora, yo podría incorporar como observación a ese registro anecdótico que estamos señalando ahora, podría señalarlo como un instrumento o un dato adicional a la evaluación de la actitud de un sujeto. Pero ¿por qué en función de esto del individuo se recomienda de mejor manera, o de un grupo, o de un grupo de personas, se recomienda el registro anecdótico? Porque el registro anecdótico te permite incluso no solamente describir comportamientos, sino que además también te permite describir aquellos elementos que verbaliza el individuo. Y por tanto, esa descripción de comportamientos son hechos significativos. Hechos significativos que nos van a permitir describir este comportamiento de la persona, ver cómo se interrelaciona, interactúa con otras personas de las comunidades educativas, y por otro lado también nos permite realizar un seguimiento sistemático, clase a clase, con respecto a la persona. Y por otro lado también nos permite aproximarnos a la realidad, es decir, en el contexto, conocer a la persona en el contexto real en el cual se desenvuelve. Y por otro lado también tenemos algunas recomendaciones con respecto a estos registros anecdóticos, que es describir con cierta precisión lo que usted observa, es decir, ser objetivo. Hay algunas estrategias de escritura de registro anecdótico que es bien interesante, es que por ejemplo, Victoria Olivares y yo vamos a observar una clase de educación física. Y a medida que tenemos mayor cantidad de participantes observando y describiendo, le damos mayor objetividad al relato y por tanto podemos describir con precisión. Algunos registros anecdóticos, algunos también hablan sobre, que es mucho más profundo, sobre registros de observación. Esos registros de observación, Sebastián, ¿puede apagar su micrófono, Sebastián Toledo? Gracias. Eh, Esta descripción que señalaba y que podemos avanzar en un registro de observación busca mucha mayor objetividad porque tanto Victoria y yo observamos el mismo fenómeno, pero en distintos lados de la sala, y luego complementamos nuestros relatos y nuestras observaciones. Y eso va a permitir darle mucha mayor posibilidad a los sujetos de que la descripción que hacemos de la actitud, del comportamiento de la persona, sea mucho más objetiva, ¿ya? Y por otro lado se sugiere que se puedan describir en fases. Si usted, por ejemplo, va a hacer un análisis de las actitudes de una clase de educación física en particular, que podría ser un tema para su trabajo investigativo el segundo semestre, podría indicar incluso o definir lo que va a observar en tres fases: la fase de inicio de la clase, incluida toda la parte administrativa de la clase, luego la fase de desarrollo, y finalmente la de cierre, y hacer una descripción de manera sucesiva y por fases de cada uno de los elementos donde usted va a describir las actitudes de un curso en particular. Profe, ¿Sí? eh, esta evaluación de las actitudes se hace como a grupo de curso o persona a persona No, o ambas. no, va a depender también del objetivo que usted proponga en la evaluación, ¿ya? De lo que usted proponga evaluar. Por Eh, ejemplo, si yo entro por primera vez a un curso, no conozco a nadie, claramente no me sé ningún nombre, eh, yo me imagino que podría empezar por evaluar al grupo de curso Sí, a y eso quería. ser como una evaluación progresiva, pero no sé si lo que usted nos está señalando aplica para grupo, para persona individual o para ambas. Mira, el registro anecdótico te sirve más bien para grandes grupos de personas. Ahora, si tú quisieras decir, bueno, el problema no está en el grupo curso, sino que está entre uno o dos estudiantes, podríamos avanzar un estudio de caso. Y que de igual manera, en un sujeto en particular, no sé, vamos a ver cómo interactúa Victoria nuevamente con el grupo curso, nos podríamos dedicar a observar cómo se comporta ella y hacer el registro, ¿ya? O sea, es válido las situaciones que te permite evaluar sistemáticamente. Las escalas, por ejemplo, de lista de cotejo con respecto a eso, es mucho más pertinente utilizarlas para, dependiendo del objetivo, pero que usted quiere evaluar,
para registrar el indicador de una persona en particular, de individuos ya en particular, y es mucho más fácil además porque te permite etiquetar si el comportamiento está o no está. Lo único complejo también es que yo en lo personal sugeriría que si uno quiere ver el proceso, avanzara más en registro anecdótico, y esto lo podríamos tener de manera más periódica cada cierto tiempo para ir haciendo algunas evaluaciones sumativas con respecto a eso. También se pueden utilizar para el grupo, pero ahí la declaración del criterio y del objetivo debe apuntar a eso efectivamente. Por ejemplo, en un trabajo cooperativo, si el criterio va a ser responsabilidad intragrupo, ahí podemos visualizar cómo se comporta el grupo en general. ¿Ya? Algunas recomendaciones también con respecto a las evaluaciones de las actitudes es que evidentemente esta debe ser objetiva, aumentar las posibilidades de que el relato sea lo más coherente posible con lo que observamos, sobre todo en el registro anecdótico. Y acá cuando yo señalaba el ejemplo de Victoria y yo registrando una misma situación, evidentemente lo que podríamos señalar ahí es que se busca una confiabilidad interobservadores o juicio interobservadores para poder visualizar lo mismo. Debe ser contextual, o sea, evidentemente hay que ver cómo se comporta el sujeto, cuál es la carga valórica que tiene el sujeto con respecto a una situación en una situación determinada. Debe ser de proceso, o sea, yo no puedo venir y estimar en una clase el nivel de actitud que tiene una persona, porque ya como veíamos anteriormente, va a depender de muchos elementos, sobre todo por la, por la composición tridimensional que posee, y es muy complejo hacer ese juicio, hacer un juicio en un solo momento determinado. Y además también debe ser compleja. Compleja se refiere a que debe ser, insisto, contextualizada, pero además también la descripción de la actividad debe ser en situaciones en las que el estudiante pueda efectivamente poner a prueba los valores y actitudes que usted quiere que ponga a prueba. Tiene que tener unas ciertas características de aplicación. ¿Ya? Por eso en el ámbito de la educación física es tan importante evaluar en función de las actividades, porque todas nuestras actividades apuntan a la aplicación de alguna habilidad, un conocimiento o una actitud. Con este mapa, principalmente, podemos hacer el primer resumen, o ya nos permite para interiorizarnos nuevamente en lo que nos convoca en la clase de educación física. Ahora, lo importante de esto es que lo que vamos a empezar a ver a partir del 15 de junio guarda relación con iniciación, con modelos de iniciación al aprendizaje deportivo, y esto también está muy vinculado a las actitudes y a los modelos y a la cultura, principalmente porque se entiende, bajo esta lógica de los modelos de iniciación, sobre todo de los modelos de iniciación comprensiva de los deportes, es que vamos a avanzar o le vamos a dar prioridad no a la técnica, sino principalmente, sobre todo los deportes de conjunto, en cómo el sujeto entiende y racionaliza los elementos que son tácticos de entender el juego, más allá de las formas de proceder. ¿Ya? Y evidentemente cuando uno mira la iniciación del deporte, sobre todo en etapas de formación y de iniciación, eso está mucho más vinculado a cuáles son aquellas actitudes, valores, etcétera, y cómo el contexto va influenciando en esos elementos. Ese es un pequeño resumen, o sea, lo que hemos visto hoy día, lo que señalamos en el mapa conceptual, es un resumen de todo lo que hemos visto a la fecha, ¿ya? Y evidentemente quisimos ahí establecer estas relaciones jerárquicas que nos permitan de una u otra manera establecer cómo se relacionan conceptualmente y de qué forma también ustedes pueden ir revisando, ya con el material que se encuentra en el aula, y revisando eh, ya un poco más, de manera más precisa, estas definiciones conceptuales y todo el tema. No sé si Rosita, Sofía, se me queda algo en el tintero. Sí, no, recordar que también al comienzo, antes de empezar estas unidades, hicimos el repaso o una aproximación a las estrategias que no alcanzamos a ver el semestre pasado. Eso, pero ahí todavía no estábamos en paro, entonces lo del aprendizaje basado en proyecto, en problema y en servicio, para que tampoco se les olvide de la mente esas estrategias. Eso. Rosita, ¿algo que señalar? No, quizás repetir lo que dije en Didáctica 1, que es aprovechar estas 2 semanas que no todas las carreras yo creo que van a tener. Aprovechar estas 2 semanas de hacer mucho trabajo autónomo para que después quizás puedan disminuir un poco el estrés que van a tener en esa semana de entrega de evaluaciones. Eso, y
como dato que volvamos a utilizar el grupo de WhatsApp. El que no esté, que por favor mande su contacto para agregarlo, porque para hacer como los medios de comunicación más rápido. Eso. Pero Gracias. nada de la materia, estaba todo súper bien explicado. Gracias, Rosita. Ahora, también, insisto, el próximo día lunes nos vamos a reunir también en este horario. No es obligación, evidentemente, pero voy a estar ahí disponible, conectado, por si alguien tiene alguna inquietud, duda que necesite resolver. Y así también podemos aumentar este otro tiempo para dentro de la próxima semana para que ustedes puedan ahí ir resolviendo ciertas inquietudes. ¿Ya? Sí, y lo otro es que si alguno termina, ya sea el ensayo, el mapa, antes, que igual lo pueden mandar antes y para que lo revisemos quizás y hacer correcciones para tener tiempo para